Bueno, hola, buenas tardes a todos. Yo solo os quería dar la bienvenida a Telefónica Flagship Store, a la Escuela de Clientes. Como sabéis, es un programa formativo que cuenta con más de 60 cursos entre talleres y conferencias. Podéis consultar la programación en la página web que tenéis aquí abajo. Son todos los cursos y todos los talleres gratuitos. Y bueno, ya sin más, os dejo con Gonzalo, que os va a hablar de Angular con estilo. Muchas gracias. Bueno, tengo... Pues te lo dejo aquí, ¿vale? Muy bien. Continúo con el pinganillo. Vale. Nada, perdona el retraso, pero bueno, siempre sabéis que damos unos minutos de cortesía para los que llegan tarde. Esta vez he sido yo el que llega unos minutos tarde. Pero nada, empezamos ya. Bueno, esta, como sabéis, va a ser la última charla antes del verano. Luego ya retomaremos el curso después de las vacaciones. Esta es la charla número 20 del grupo y recientemente hemos superado ya los 1500 apuntados, ¿no? Parece, viendo los que estamos hoy aquí, pero claro, con la temperatura que hace ya apetece poco venir, ¿no? Pero realmente somos uno de los grupos de Meetup más grandes, así que espero que entre los que estamos aquí y los que están en casa, pues más gente se anime a dar charlas, y lo hacemos todavía más dinámico y que sea un grupo más de todos. Y nada, bueno, también lo siguiente es dar gracias a Telefónica porque siempre nos cede este fantástico espacio para dar nuestras charlas. Y sin más dilación, pues empiezo con mi charla de hoy, que es AngularJS con estilo. ¿Cuál es la importancia de un buen estilo, ¿no? y de todas las técnicas o prácticas o convenciones que quiero presentar hoy aquí? Pues básicamente porque en nuestro día a día lo que hacemos es leer permanentemente. Yo no sé vosotros, pero yo leo mucho código. De hecho, puedo escribir una línea en un fichero, un par de líneas, reescribo eso a lo mejor en una proporción de 10:1, de lo toco aquí, lo toco para allá, corrijo algo, pero sobre esas correcciones la proporción es 10:1 de lectura o más. O sea, realmente nosotros nos dicen que somos programadores, mentira, somos lectores, es que no hacemos otra cosa en el día a día. Leer código nuestro, código de nuestros compañeros, código que nos hemos descargado en internet, código en Stack Overflow, código por todas partes, ¿no? Entonces, está muy bien tener, no sé, el type ahead típico de tu editor que te ayuda a escribir más rápido, ¿sí? Pero eso te ahorra 30 segundos, no, 30 segundos no, 3 segundos, ¿no? Que hubieses tardado tú en escribir eso antes de que te saltase el error. Pero el grueso del tiempo no se te va en escribir, se te va en leer el código. Y la idea del estilo es precisamente optimizar el tiempo de lectura, optimizar ese tiempo que necesitamos dedicar leyendo para entender, en definitiva, qué es lo que tenemos en ese código fuente. Y básicamente es eso de lo que vamos a hablar hoy, que parece una tontería, pero realmente es un driver importantísimo de nuestra productividad en el día a día. Básicamente es, cuando yo entro a un código, ¿cuánto tiempo en conseguir esto? En enterarme de lo que está pasando ahí dentro. Lo que estamos haciendo. Y encima, el código que hemos escrito todos, ya sabemos que el tiempo juega en nuestra contra. Ahora me acuerdo de lo que he escrito hace 5 minutos, mañana me acordaré así. Y dentro de un mes habré sido mi peor enemigo con lo que he escrito, porque no me enteraré ni de mi propio código, ¿no? Yo creo que es algo que nos ha pasado a todos. Entonces, para eso, John Papa, que es un Google Developer Expert de AngularJS, puso en común las mejores prácticas opinionadas, mejores prácticas con unas opiniones un poco fuertes sobre cómo deben ser, ¿vale? Apoyado con la comunidad, ¿vale? Buscando los estándares, y aunque no hay un soporte oficial del core team de AngularJS, la comunicación de John con el team es importante, y digamos que esto oficialmente sí que hay un cierto respaldo a esta guía, ¿no? Siempre he hablado con ellos en algún momento dado y sí que me han mencionado la posibilidad de que haya una guía, ¿no? Y es este proyecto de John Papa el que acabó siendo
publicado en GitHub y que se está presentando también en charlas por todo el mundo de AngularJS. ¿Y en qué consiste esto? Pues bueno, pues en un conjunto de prácticas sobre cómo escribir nuestro código, sobre cómo estructurarlo, sobre cómo podemos hacer cosas para evitar errores, cómo encontrar las cosas fácilmente. Entonces, mi idea es ir presentándoos esas buenas prácticas, algunas pautas, y bueno, si queréis interrumpirme a medida que las presento, fenomenal, porque la idea es que podamos hablar sobre cada una de ellas y decir por qué es buena o por qué no es buena, cómo tenemos que utilizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que te recomiendan, pues un componente por fichero, ¿no? Parece trivial, pero yo cuando veo este tipo de cosas, que es bastante habitual, tengo un fichero donde tengo una definición de un módulo, de un controlador, una factoría y luego una configuración. Eso son muchas cosas en un fichero, ¿no? Cuando lo suyo sería pues, crear un fichero para la definición del módulo, otra para el controlador, otro ficherito con una factoría de un servicio y un último fichero con la configuración de dicho módulo. ¡Puf! Esto es rocket science, ¿no? Lo que nos está contando este chico. Ya, pero ¿cuántas veces nos hemos saltado esta regla? O sea, por sencilla que sea, bueno, yo me la he saltado, no sé vosotros. Que levante la mano quien no lo haya hecho, ¿no? Nos la hemos saltado todos en alguna ocasión. Y es un problema, porque volveremos sobre ello o alguien volverá sobre ese proyecto y ya no sabrá encontrar las cosas, ¿no? Estará en un fichero, a veces estarán en un fichero, otras veces estarán en otro. No, un fichero por componente. O sea, cosas muy sencillas, como veis, no descubro nada, pero son reglas que no se cumplen habitualmente. Otra buena práctica que recomiendan, y tampoco tiene mucho que ver con AngularJS y sí tiene que ver con JavaScript, mientras no utilicemos JavaScript 6, es el hecho de usar IIFs, lo que se suele llamar funciones anónimas autoejecutadas, que no tienen ni por qué ser anónimas y no son autoejecutadas, porque no se ejecutan a sí mismos. Es una expresión de función que se ejecuta inmediatamente. Aquí os pongo un artículo donde traduzco se llaman IIF, vamos, que no me voy por los cerros de Úbeda, ¿vale? Claro, la idea es hacer frente a este tipo de cosas que pasan con JavaScript. Cómo nosotros al definir cosas estamos polucionando ese espacio global de definiciones de JavaScript, ¿no? esa variable global, el navegador, el window, ¿vale? ¿Qué leaks podemos tener de variables si no nos estamos dando cuenta? ¿Cómo podemos lidiar con la minimización sin problemas? ¿Y qué conflictos podemos tener entre funciones y nombres cuando están entre distintos ficheros? Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos evitar. Si yo tengo un fichero que tiene esto que veis aquí, ¿de acuerdo? Parece una tontería, pero el fichero de JavaScript que se carga inmediatamente después está viendo esta función logger, esta función storage, y de hecho a lo mejor esta función logger hace uso de una función auxiliar que escribe mayúsculas o hace algo particular, y esa función la tengo escrita también a una parecida con el mismo nombre y una funcionalidad ligeramente distinta en otro fichero. Tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque se está cargando todo en el espacio global de JavaScript. Y todo porque yo necesitaba definir esta función para meterla en una factoría. Entonces, ¿cuál es la buena práctica para evitar esto? Pues utilizar un IF, como veremos a continuación. Luego, además, hay cuestiones que... O sea, esto al final me está poniendo una función en memoria. A lo mejor esa función la he utilizado en un instante para inicializar algo y luego ya deja de tener sentido. Pero sin embargo, sigue en memoria, se podría haber liberado esa memoria, a lo mejor utilizar unas variables auxiliares para hacer algún cálculo. Todo eso permanece en memoria. ¿Por qué? Porque lo estamos enviando al espacio global de JavaScript. En cambio, si cogemos el código anterior, lo cortamos en dos ficheritos, ¿vale? Y lo metemos en un IF, ¿no? Lo rodeamos entre paréntesis
y esa declaración de función la convertimos en una expresión de función que se interpreta a esta línea y la invoco, esta función logger está registrada dentro de la factoría, pero nadie fuera de este espacio de aquí, de este scope de aquí, tiene acceso a esta función. Y si tengo más funciones por el medio que son usadas por logger, pasará lo mismo. Estoy encapsulando las cosas. Y si de manera auxiliar aquí arranco algo, algún cálculo con algunas variables, cuando termina este bloque ya no hay referencias desde fuera, por lo tanto se libera esa memoria. Entonces, en conjunto es una muy buena práctica y muy sencillota. Y esto, un poco lo que os decía, realmente esto es cómo funciona JavaScript. Y en el contexto de Angular nos sirve, pero en el contexto de cualquier aplicación JavaScript que tengáis, también es una buena práctica. Utilizar IFs para generar espacios cerrados donde podemos definir variables, funciones, sin contaminar otras zonas de nuestra aplicación. Así que, como veis, todo estupendo, ¿no? Vamos organizando nuestro código. Módulos. Bueno, convenciones, dicen, pues utiliza módulos y submódulos con una buena nomenclatura para evitar colisiones de nombres. Una de las cosas también que es muy típica, no sé si vosotros lo habéis hecho, es lo de var app igual Angular module. Y luego, cuando tenéis que registrar un controlador, ponéis app.controller. Os habéis guardado vuestra aplicación en una variable. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que parece una tontería, pero estamos creando variables en nuestros ficheros para almacenar un módulo que no aporta nada. Eso es ruido. Y todo el ruido en nuestro código fuente nos hace leer más despacio. Y lo que queremos es leer rápido, llegar al contenido lo más rápido posible. Entonces, ¿para qué? Es que esto, como lo he visto tantas veces, cuando lo vi en la guía dije, yo no sé si habéis caído, pero es que a mí me ha pillado. Levanto la mano, culpable. Defino un app para utilizarlo a continuación aquí, app controller. Si en un fichero solo tengo un controlador, referencio a la aplicación y registro el controlador. Y voy quitando ruido. Voy quitando ruido y además voy colocando en cada fichero un patrón al principio que me dice rápidamente de un vistazo qué es lo que hay en ese fichero. A lo mejor me he equivocado al nombrar el fichero y no hay una cierta correspondencia entre el controlador o la factoría metida dentro y el nombre del fichero. Es que lo detecto inmediatamente. Porque lo primero que ve en un fichero, el contenido, es lo que tiene. ¿No? Una de las cosas también que es muy importante es lo de nombrar funciones. Este patrón que veis aquí, las funciones que están ahí en línea son funciones anónimas. Las funciones anónimas no es bueno usarlas porque cuando casque algo, cuando se lance un error de JavaScript y vayáis a la consola a ver qué está pasando, dirá, ha cascado una función sin nombre en la línea 36 de un fichero. Y hasta que no vas a ese fichero realmente no sabes qué es lo que está pasando en esa línea 36. Si nosotros ponemos un nombre a las funciones, ¿vale? Lo que estamos haciendo es instrumentalizando las funciones. Así que si le pongo un nombre ya de paso me la saco fuera con este patrón y cuando haya un error de código fuente en la consola yo ya sabré cuál es la función que ha publicado, que ha provocado ese error. ¿Vale? Son, como veis, cosas bastante sencillotes. Claro, no te da ningún problema. Al hacer un uglify, realmente, en función de cómo de agresivo sea esa minimización que utilizáis, el uglify se puede dar cuenta de que esta función solo se usa aquí dentro. De hecho, y es capaz de, en un momento dado, en función de cuál utilices, meterte la función aquí dentro, ¿por qué no? Y además, esto no sirve para nada y te lo puedo quitar. Te quita el nombre de la función. Entonces, el resultado final va a estar igual de compacto. Porque yo, las tareas que tengo para preparar mi producto para entregar a producción, hace todo ese tipo de cosas. Pero en desarrollo me interesa mucho saber eso. Y luego, lo que es más, aunque yo pueda tener una función anónima en producción, con el source map
yo puedo acabar enganchando con el código fuente original y me dice cuál es el nombre de aquella función anónima. ¿Vale? O sea que al final son ventajas para nuestro desarrollo, para entender qué es lo que está pasando. Volveremos sobre la minimización con más cosas que comentaremos. Sí. Una buena apreciación. Déjame 3 segundos, ¿vale? Y llegaremos a eso porque precisamente habló del tema del linting, ¿vale? Lo que pasa es que quiero introducir el tema del linting, que lo comentaré, que efectivamente lo podemos configurar para que no lo tenga en cuenta con otro concepto de JavaScript que empezaremos a ver con los controladores. Controladores. Bueno, todos lo sabemos lo que es un controlador. Se hace en la pantalla. Entonces, lo primero es cómo referenciar nosotros desde el código HTML el controlador que controla ese fragmento de HTML. Entonces, la sintaxis que deberíamos usar todos en el código HTML es la de controller as. ¿De acuerdo? Lo que probablemente habéis hecho todos, porque al final es como viene en el tutorial y son los primeros pasos, es si yo tengo un HTML, digo, el controlador es customer. Bien. Pero esa vale, está muy bien para entender el concepto, pero debemos evitarla. Lo que tenemos que utilizar es la sintaxis as. Esto lo que hace es que nuestro controlador, o sea, esa función que ejecutamos como controladora, se mete en el scope con el nombre customer. Y yo puedo acceder a sus variables de esta forma. La ventaja de esto es que, bueno, esos controladores, por un lado, se van a instanciar cada vez que hagamos uso de ellos, ¿vale? Y las variables las metemos en el controlador y entonces no tengo que estar pensando en es que tengo una herencia de scopes por aquí y por allá y se me han copiado 4 variables y a lo mejor estoy haciendo la del padre o la del hijo, sino son cosas que están en la propia función controladora. Ahora veremos algún ejemplo en el código JavaScript. Con el binding punto sabemos a quién accedemos. No vamos a tener un problema que seguro que a más de uno habéis tenido, que es el tema de estoy copiando por valor o por referencia en el scope un dato. Nosotros tenemos directivas como el ngIf o ngInclude que reinician además scopes y crean un nuevo scope que hereda el anterior. El problema es que en cuanto desde aquí dentro cambio un valor en ese scope, scope.mipropiedad, arriba no se entera y te vuelves un poco loco. Ese tipo de problemáticas te las cortas de raíz si estamos bindeando desde el HTML a propiedades del propio controlador y no del scope. Entonces, evitar el uso del scope es muy bueno y con esto automáticamente lo conseguimos. Y luego evitamos un antipatrón que es el uso del $parent para acceder al scope padre, que no sé si lo habéis utilizado alguna vez, pero lo mismo, a veces calculas mal porque te meten un ngIf y resulta que para acceder al parent ya no es el parent, es el abuelo, porque te genera un scope nuevo que no controlas con las directivas intermedias que puedas tener. Entonces, con esta sintaxis hay un conjunto de problemas que son muy aparatosos que desaparecen de un plumazo. Entonces, al final, cuando usamos la sintaxis de controller as, es azúcar sintáctico. Básicamente lo que hace es coge el scope dentro de la función controladora, digamos, y el dis, el controlador, te lo mete con la variable que tú ya has definido. Así que, donde antes teníamos esto y yo ponía el nombre desde aquí o ponía una función desde aquí con el scope, ¿vale? Esto es lo habitual que habéis visto. Ahora, la propia función controlador ya está disponible en el HTML con el nombre que le he dicho. He dicho asCustomer en minúsculas. Pues customer.name accederá a esta propiedad. Customer.sendMessage accederá a esta función.
y no tenemos problemas. Y si yo tengo muchos controladores anidados, sé perfectamente a cuál estoy atacando, sin preocuparme de scopes. Mi función controladora además queda más sencilla. Oye, tengo menos ruido, hay menos variables, hay menos piezas en mi código, lo entiendo mejor. Y luego además tengo una ventaja adicional, que si algún día quiero migrar esto a Angular 2, el día que lo saquen, de verdad, en Angular va a ser más sencillo, el código voy a tener que hacer menos trabajo sobre él, porque Angular 2 trabaja con clases en esta línea. Prácticamente esto me lo llevo a la función de inicialización de la clase y ya lo tengo. No tengo que hacer nada más, tengo que anotar cuál va a ser el HTML, la directiva, digamos, que va a usar esa clase. Pero ya estamos en el estilo de Angular 2, que está pensado precisamente para reducir mucho ruido del que teníamos tradicionalmente con Angular 1. O sea, hemos visto lo del customer as, customer en minúsculas, pero ¿cómo hacerlo para que sea estándar? Para no estar pensando permanentemente un nombre. Pues utilizas lo que más te guste, y a la comunidad lo que más te gusta es usar VM, es decir, customer as VM. Eso está muy bien, por ejemplo, cuando empecéis a utilizar routers y demás, donde uséis la sintaxis de controller as para que cualquier controller sepa dónde, principal de la página, sepa dónde tiene que ir a acceder. Entonces, si hacemos este tipo de cosas, por ejemplo, podemos entender y tener una cierta sincronía entre lo que estamos exponiendo, ¿vale? Lo refinamos de esta forma. Lo mismo, esto hablamos de JSHint, pues te dará un error, que es el guardar referencias a disk, que es un antipatrón. Aquí es un antipatrón, pero que lo vamos a convertir en patrón, que nos merece la pena. Tenemos que poner una exclusión en la regla del linter de turno, ¿vale? La ventaja de este tipo de cosas es que cuando yo hago el vmdis, como yo me he estandarizado que el controlador lo voy a llamar VM, soy capaz de establecer watches sobre propiedades que están colgando del propio controller y no del scope. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Es bastante, como veis, bastante sencillo, y nuestro código ya veréis que cuando empecéis a utilizar estas prácticas vuestros controladores quedarán pues, mucho más sencillitos y más claros de entender. Pero yo no sé si os ha pasado, a mí es una cuestión que es muy habitual, y dice, ¿qué tengo yo en este controlador? ¿No? Porque es que estoy mirando mi plantilla de HTML, ¿qué tengo? ¿Qué propiedades puedo exponer? ¿O cómo se llamaba la función que tengo que llamar en el ngClick o en el tab? Y entonces abres tu fichero, ves ahí unas líneas, más funciones, sigues avanzando, haciendo scroll y más scroll y más scroll, y dices, sí, efectivamente existía una función search, vale, en la línea 1029, ya he conseguido bajar, la he encontrado. He perdido tiempo. O sea, nosotros hemos dicho, queremos leer así, entender qué es lo que hay así. ¿Por qué tengo que recorrer tanto mi fichero? Entonces, ¿y si nos apoyamos en el hoisting? ¿Sabéis lo que es el hoisting? ¿No? Vale, pues esto es una pequeña lección de JavaScript, no tiene nada que ver con Angular. Hoist en inglés significa izar o alzar. Entonces, lo que quiere decir el fenómeno de hoist es una cosa que afecta a las declaraciones de variables, al var, estrictamente al var, no al nuevo let ni al nuevo const de ECMAScript 6, sino al var, o a las declaraciones de funciones, que es cuando escribes function, lo que sea, paréntesis, llaves, es estrictamente eso, es una declaración de función. Esas variables que tú has declarado y esas funciones que tú has declarado se izan. No se produce el fenómeno de hoisting. Se izan quiere decir que, aunque tú las tengas ahí abajo en el código fuente, a efectos prácticos, como si me las hubiesen izado al principio, como si estuviese al principio de la función. Era lo que comentaba Félix antes. Se me queja, pero se le queja el linter, pero realmente, en la práctica, lo que está ocurriendo es que la función se está definiendo arriba. Antes,
de que pongas tú tu angular.modulab.controller. Ese es el fenómeno del hoisting. Entonces es una cosa que habitualmente está desnostada, es peligrosa, y entonces el linter de turno te dice, cuidado, ten cuidado, ¿sabes lo que estás haciendo? Mira, mejor pon primero la que se va a ejecutar realmente, o sea, que tu código se asemeje a lo que ocurre de verdad. Pues nosotros vamos a decir, no, que mi código sea fácil de leer, no que se asemeje a cómo se va a ejecutar. Es lo que queremos. ¿Por qué? Porque de esta forma yo puedo hacer esto de aquí. Yo tengo un controlador y digo, expongo una función goToSession, una función refresh, una función search, una variable que se llama sessions, otra variable que se llama title, que se llame sessions, ¿no? Un array. Y luego debajo implemento estas funciones. En la práctica, lo que ocurre es que esta declaración va aquí arriba. De hecho, esta de aquí, de var vm, es como que me la cortan 2 líneas. Me pone primero el var vm y luego de abajo me pone vm igual this. A continuación, ejecuta la definición de esta función. Luego me define refresh, luego search y luego ya ha terminado ese hoisting y continúa por aquí. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que yo abro el fichero y yo ya sé que tiene mi controlador. Donde antes me pasaba un buen rato haciendo scroll a ver si lo encuentro, si no me paso, si tal, voy a lanzar el buscador dentro del fichero a ver dónde está mi función. Lo que expone mi controlador, mi API, digamos la API del controlador, la interfaz del controlador, está al principio, ya sé qué es lo que tiene. Acabo de reducir muchísimo el tiempo de lectura. Acabo de ganar muchas horas de mi tiempo para terminar antes el trabajo y poder irme a casa más tranquilo. Luego, bueno, hay que evitar las funciones anónimas o funciones en línea o los one-liners, pero bueno, si tengo un servicio y se lo enchufo así, pues tampoco hay que ser muy talibán, ¿de acuerdo? Entonces, en definitiva, lo que consiste es declarar las funciones y las variables expuestas arriba y luego implementar debajo esas funciones y esa lógica que tengamos. Como veis, no es nada complicado, pero vamos a ganar horas con esta tontería. Entonces, un poco para terminar con la parte de controladores, más consejos, pues que tengan poca lógica, aquí está cayendo. Que estén bien focalizados, la lógica la sacamos en la medida de lo posible a servicios y utilizaremos siempre la sintaxis de controller as, tanto en el código HTML como en el router que estemos utilizando, ya sea el propio de Angular, el UI router o el nuevo router. ¿De acuerdo? Servicios, seguro que otro patrón habitual vuestro es, bueno, mío, seguro que vosotros lo habéis hecho todo bien, pero bueno, mío es hecho un servicio con muchas responsabilidades que no debía. Entonces, cada servicio, por principios de diseño, debería tener una única responsabilidad. Una única responsabilidad no quiere decir que exponga la única función, sino esos métodos para resolver esa responsabilidad que están, digamos, muy cohesionadas, que vayan juntos, ¿vale? La forma tradicional de un servicio, esto lo he visto en 50.000 sitios, código mío, código de otros, es defino mi servicio, tengo funciones y sobre todo cuando lo registras como service y abajo devuelves las funciones que expone tu servicio. Esto pasa lo mismo que con el controlador. Bueno, aquí por lo menos solo tienes que bajar abajo de todo el fichero, que es más rápido, para saber qué es lo que devuelve un servicio y qué está exponiendo, ¿no? Qué cosas van a usar de ese servicio. Pero tienes que hacer ese scroll, no lo puedes ver de un vistazo. Ya sabemos la técnica. Devolvemos el servicio, que las funciones ya me las implemento más abajo. Y con eso hago que revisar mis servicios para encontrar si tienen algo o no importante para mí sea extraordinariamente rápido.
Vale. Como buena práctica también es si tu servicio devuelve datos, englóbalos dentro de una promesa que te permite concatenar, acoplar y hacer muchas virguerías. Como directivas de la guía de estilos, bueno, esto yo creo que ya lo hemos comentado en algunas otras charlas, todos. Las directivas es el único sitio donde manipularemos el DOM. Y si a alguien le veis haciéndolo en otro sitio, le deis una collejilla de mi parte, ¿vale? Porque se está buscando problemas, va a ser más doloroso lo que viene después que la collejilla. Como buena práctica, pues utilizar un prefijo para todas tus directivas. Así evitamos colisiones con otros módulos que vayamos a estar cargando, módulos de otros proyectos que podemos importar. Y luego en la directiva también podemos utilizar la sintaxis de controller as. Y nos va a simplificar mucho. Pero aquí nos tenemos que apoyar, digamos, en dos variables que se utilizan al definir esa directiva. El controller as y el bind to controller. Nosotros cuando estamos haciendo una directiva y yo defino qué variables estoy exponiendo hacia afuera, esas se me están bindeando a mi scope de mi directiva. Pero si a mí me gusta la sintaxis de controller as, como hemos visto antes, pues tengo un problema, porque hay cosas que van a estar en el controlador y cosas que están a primer nivel del scope. Entonces, para conseguir que todo esto funcione correctamente, utilizamos la sintaxis de controller as VM, y en mi plantilla del HTML ya tengo el VM punto, ¿vale? Y sin problemas de scopes ni nada, y el bind to controller hará que este max entre directamente a vm.max. ¿Se entiende? ¿Vale? Entonces, si no estáis utilizando esto en vuestras directivas, os recomiendo que lo hagáis. Se entiende mejor vuestro código y tendréis menos problemas. Y luego el que venga detrás entenderá el patrón y le resultará más sencillo encontrar las cosas. Luego, una de las cosas que no hemos comentado es cómo deberíamos activar un controlador. Nosotros en el controlador sí, definimos funciones que están para ser usadas dentro del código HTML, pero al principio probablemente queramos hacer una tarea, cargar por una petición AJAX algunos datos o X cosas, X acciones. Pues como veis aquí, yo tengo un controlador Avengers, los Vengadores, pongo un título, me defino aquí un array para guardar mis Vengadores y cargo los Vengadores. Esta es una práctica que deberíamos evitar y ponerlo de esta forma. Lo sacamos a una función activate. O sea, encapsulamos esa lógica que tiene que ejecutarse al arrancar mi controlador dentro de una función. Entonces, por un lado, nuestro código queda más organizado, no tenemos definiciones de cosas y código que se ejecuta mezclado. O sea, no, esta función es lo que se tiene que ejecutar al principio. Pues la invoco aquí, pero lo tengo todo claramente separado, ¿no? Si no corro el riesgo de tener un poco de espagueti por ahí, y esto me evita el espagueti. Pero tengo dos ventajas adicionales. Lo primero es que viene en camino un nuevo router que va a permitir mantener el estado de mi aplicación, que es, y está muy bien ese router, ¿no? Es como el UI router pero con vitaminas, ¿no? Súper vitaminado, con esteroides. Y el nuevo router tiene un ciclo de vida que es bastante interesante, y es cuando yo voy a cambiar de estado de mi aplicación, voy a hacer una navegación y voy a entrar en un nuevo controlador. Al controlador antiguo, por ejemplo, le podré preguntar si me puedo ir. ¿No? A lo mejor tengo un formulario que está a medias y entonces le pregunto, ¿me puedo ir? Y digo, espera. Y el controlador viejo le devuelvo una promesa y le digo, cuando resuelva la promesa te digo. Entonces esa promesa se corresponde con una ventana modal que le dices, ¿seguro que te quieres ir? Que pierdes los datos. Dice, sí. Entonces ya la promesa dice, ok, puedo navegar. Me voy de ese formulario que tenía a medias y pierdo los datos. Luego instancia el controlador y al nuevo controlador le puedo preguntar, ¿puedo entrar?
a lo mejor hay un conjunto de condiciones que me tiene que parar la navegación. Entonces puede exponer, si quiere, una función que se llama canActivate, que a la vez me puede devolver una promesa, ¿no? Y cuando esta promesa, o esto me devuelve un true, o me devuelve una promesa que se resuelve adecuadamente, entonces ya desactivo el antiguo controlador, que lo tenía ahí como a medias, y llamo a activate. Entonces, esa función que vimos antes, activate, para organizar nuestro código, para no tener código espagueti, con el nuevo controlador la vamos a usar siempre. Entonces, ya estamos preparados. Y este ciclo de vida que os comento, que trae el nuevo router de Angular, afecta a Angular 1.5, afectará a Angular 1.5 y a Angular 2. Porque si miráis en GitHub, veréis que el código fuente del nuevo router es único. No hay dos desarrollos paralelos, uno para 1.5 y otro para 2, sino es un único desarrollo hecho en TypeScript por el equipo de Angular. Y luego también en Activate tendréis, digamos, la función de inicialización de un componente en Angular 2. Entonces, si lo queréis migrar a Angular 2, vuelve a ser bastante sencillo. Si tenéis alguna pregunta, me paráis. ¿Eh? A ver, el nuevo router lo podéis usar ya con cuidado. ¿Vale? Angular 2, ¿cuándo saldrá? No lo sé. Perdón, me refería a la versión 1.2. Estás diciendo que... No, el nuevo router no funciona con la 1.2. Vale. Así que habla con quien sea y dile, mira, ya te vale con Explorer 8. ¿Eh? Ya te vale. Yo me acuerdo hace unos años, entonces no era con Explorer 8, era con Explorer 6, había una tienda, no sé si la visteis, en Australia, muy cachonda, que si entrabas con Explorer 6, aparte de que se veía de culo, te decía, por comprar con Explorer 6, por el esfuerzo que estamos haciendo, se veía de culo, para dar soporte a Explorer 6, te vamos a cobrar un suplemento del 10%. Yo creo que deberíamos hacer lo mismo con los de Explorer 8. Con un cartel ahí, te vamos a cobrar... Y dices, si es que no funciona, ya, pero aún así, como consigas comprar con el Explorer 8, te cobro más. No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido, pero bueno, ya sabemos todos a lo que nos jugamos y muchas veces nos obligan, ¿no? Pero qué doloroso, ¿no? Con las cosas bonitas que vienen ahora. Ay, qué dolor. Bueno, sigamos con la minimificación, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Este tipo de técnicas son compatibles con la minimificación. Pues bueno, claro, si yo estoy, como veis aquí, registrando un controlador y este controlador utiliza un par de servicios, este código, en cuanto lo minimice, peta por todas partes, porque esto se me renombra esto a B y ya no es incapaz de inyectarme esos servicios en el controlador. El problema además es que según está esto, yo no puedo pasar la tarea con Gulp o con Grunt o con Broccoli de ng-annotate para que me lo anote, porque esto es una función. Esa tarea lo que hace es buscar el patrón donde tú tienes un punto controller, un texto y luego una función con parámetros y entonces te saca los parámetros en la sintaxis esta de paréntesis para hacer la inyección. Pero aquí no, esto es una función. ¿Por qué en esta sí hay que hacer inyección y no en otra? No tiene ningún criterio para saberlo, ¿no? Sí, se usa aquí, pero no es tan listo. Nosotros realmente lo que querríamos, o lo que nos vemos, entre comillas, obligados a hacer, es a colocar esta sintaxis, ¿no? Cojo la función, la uso aquí. Como hay hoisting, esto no peta, porque esta función, igual que aquí, se ejecuta antes de esto. Entonces, la anoto con el $inject, ¿vale? Y le digo, estos son mis servicios. Pero, de nuevo, esto tiene, para mí, dos problemas. El primero es que yo soy muy vago, y entonces escribir lo mismo dos veces me hace trabajar mucho y no me gusta. Y encima seguro que alguna vez se me va a olvidar algún servicio, borrarlo, quitarlo, agregarlo. Ese es uno de los problemas. Y el segundo problema es que mi yo de pasado mañana
vendrá este fichero y le costará leerlo porque esta línea de aquí genera ruido. Genera mucho ruido y en función del número de servicios que le inyecte, pues vamos, aquello puede ser un estruendo porque he visto algunos servicios que inyectan de todo. Entonces, lo más fácil es darle una pista a la tarea de ng-annotate de que esa función sí que es anotable. Y esa pista se la damos con este tipo de comentarios. Que además, mi Sublime Text, mi Atom o mi Visual Studio o lo que sea, me lo va a poner como en un gris clarito y entonces tampoco me genera ruido visual este comentario. Entonces, una buena forma de anotar mi servicio, mi controlador, mi directiva, mi provider, lo que toque. Pero luego al final yo entro, me pasáis vuestro proyecto, yo os paso el mío. Me dice, ¿dónde están las cosas? ¿Cómo las encuentro? No, estoy perdido, no sé ni por dónde empezar. Entonces, ¿cómo hacemos para no estar tan perdidos? Pues establecemos una nomenclatura sobre cómo se llaman y cómo colocamos las cosas. Entonces, básicamente la idea es cómo podemos utilizar una nomenclatura de ficheros que sea común para todos, cómo podemos utilizar una nomenclatura de los componentes que sea común para todos para hacer esa inyección rápida y cómo ubicamos los ficheros, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto se usa bastante, entonces probablemente ya lo estéis haciendo. Si yo tengo controladores, pues pongo mi componente, pongo .controllers.js, ¿eh? Y el test, pues igual con .spec. Con servicios o factorías, .service. Si tengo constantes, pues bueno, constantes. Si tengo que definir módulos, pues lo mismo, digo como es el nombre, .module y .js. Si este módulo tiene una configuración, que muy probablemente la tenga, pues el nombre del módulo .config.js. De esta forma, cuando estemos cambiando de proyectos, vamos a encontrar las cosas muy rápidamente, ¿vale? Y con las directivas, pues iguales. Avenger, que sea mi prefijo de directivas en este módulo, guión, el nombre de la directiva. El hecho de que además todos los tests vayan de esta forma, .spec, 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 me simplifica luego la tarea de configurar tareas de test en automático porque puedo colocar un filtro rápido que encuentre dónde están los tests con el nombre del fichero. Resulta trivial. Cuando tenemos unas convenciones hay muchas cosas que resultan triviales, muchos automatismos. Y al final, pues, una vez que hablo ese fichero, tengo que definir mi controlador y cómo le nombro. Los controladores siempre empezaremos por mayúscula y luego pues mayúsculas para separar palabras. ¿Por qué? Porque mi controlador se instancia cada vez que lo uso. Por lo tanto, digamos que a efectos prácticos o de estándares es como si fuese una clase en Java, ¿no? Yo estoy creando instancias nuevas. Estamos acostumbrados que las clases empiecen con mayúscula y las instancias empiecen con minúscula. En cambio, los servicios son singletons, solo tenemos uno. Es una instancia, no es una definición del servicio, es el propio servicio cuando yo lo registro. Por lo tanto, empezamos con minúscula, entonces sabemos mejor de lo que estamos hablando. Y en las directivas, pues empezamos con minúsculas y luego mayúsculas, que es lo que él va a interpretar en el HTML como guiones. Va a pasar de la sintaxis camel case a separación por guiones. Y como veis, son reglas pues bastante triviales para que sepamos muy bien cómo está nuestro proyecto. A la hora de estructurar las carpetas, pues seguid un principio lift. Lo primero es que permita localizar vuestro código de manera fácil. Eso significa que necesitamos, por ejemplo, que las cosas relacionadas estén juntas, ¿no? Yo en mis primeros proyectos a mí me pasaba, era un error habitual. Estoy haciendo una directiva y digo, vale, por aquí tengo el JavaScript de la directiva, por aquí tengo el test de la directiva y por aquí tengo el código HTML de la directiva. Entonces iba saliendo carpetillas, por aquí, bueno, a veces te ayudabas, pero mira que podía haber abierto una carpeta y tener los tres ficheritos juntos. Lo que me hubiese ahorrado de tiempo, ¿no? Las cosas que
relacionadas, si están juntas, me permiten localizarlas más rápidamente, ¿no? Una de las cosas que recomiendan es que tu estructura sea lo más plana posible y no más, sin pasarse, ¿no? Empieza también, es muy habitual el voy a crear 50 carpetas porque aquí voy a meter este módulo, aquí voy a meter los controladores, aquí estos servicios, no sé qué tal. Y dices, vamos a ver, si tienes 3 ficheros, ¿cómo puedes tener 16 carpetas? Están todas vacías, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces, es mejor actuar de forma reactiva, pero actuar. Cuando realmente empezamos a tener más ficheros de un tipo, entonces ya reestructuramos nuestro código e intentar no repetir. Sí. He visto también que a veces tiene también los CSS dentro de esa carpeta. ¿Eso sería así? Sí, si tienes podrías hacerlo. Es bueno. Claro, sí, porque es una buena práctica, ¿vale? En el sentido siguiente, si tú tienes un buen estándar, tú puedes, normalmente no va a ser el CSS, sino va a ser un SAS o un LES. Claro, yo lo digo más por nada por los SAS. Por el SAS o por el LES. Entonces, tú puedes hacer que se te incluyan dinámicamente todos. Entonces, yo tengo mi directiva, tengo al lado el LES, con los estilos de esa directiva los tengo al lado. Y los tengo todos prefijados con esa directiva. Y luego tengo ya algo que me lo concatena todo y me lo saca. Y vuelve a ser mucho mejor eso que los típicos 4 ficheros de SAS, así de gordos, que no hay quien los entienda. ¿Vale? Por ejemplo, yo pienso para los módulos que sean reutilizables. O sea, tú Sí. crear uno más un common. Entonces, para módulos no reutilizables haces lo mismo. Tú lo que haces es, en la configuración de tu proyecto, haces que lea esos módulos. Sí, tú lo que puedes hacer es, haces un bower. Lo habitual cuando tienes varios módulos es además que sean, en mi práctica, proyectos Git separados. Los tengo publicados en Git, entonces voy etiquetando las versiones y en el proyecto principal que aglutina o en un proyecto vertical que utilizo varios de esos, tengo el bower y defino las dependencias. Entonces, en mi tarea de construcción, en la generación del CSS, lo que hago es incluir el SAS que se me ha descargado de esos módulos de manera dinámica. Y de esa manera consigo que cada módulo tenga sus 4 estilos y luego se metan. Y si tienes además una buena convención en cuanto a nombres de variables, hasta puedes, digamos, inyectar colores o ¿no? sobreescribir esas variables dentro de los módulos para conseguir que todo tenga un aspecto común en cada versión del proyecto. ¿Vale? Y eso lo podrás conseguir siempre y cuando tengas buenas convenciones sobre cómo haces todos estos módulos, para tener una buena regla. Entonces, puedes hacer ensayos al principio, pero luego al final necesitas, en pocas iteraciones, llegar a una buena convención que con tu herramienta de build, que para gustos colores, ¿vale? Grunt, Gulp, Broccoli o alguna hecha medida, pues te lo sepa hacer. ¿Vale? Nosotros sí que hacemos eso en muchos proyectos. ¿Vale? Hacemos ese tipo de cosas. Luego también, por ejemplo, cuando tienes es que no he puesto aquí una captura, pues lo he puesto, es cuando tienes un proyecto, normalmente tienes componentes horizontales y esos los metes más reutilizables a lo largo de toda vuestra aplicación. Entonces, esos los centralizo y luego tienes carpetas ya de verticales. Bueno, en esos verticales resuelves pues, una funcionalidad concreta muy específica. En esa carpeta, digamos, de vertical puedes meter controladores, servicios, directivas, mientras que en los otros a lo mejor yo tengo un conjunto de una carpeta con el nombre que sea que corresponda de utilidades que pueden ser servicios comunes o decoradores o directivas habituales, widgets habituales que pueda tener en mi aplicación. Entonces, podemos tener una estructura distinta para lo específico funcionalmente y para las cosas compartidas, porque eso es fácil, o sea, en cuanto lo ves entiendes cómo está estructurado ese código y vas a encontrar tus ficheros rápidamente y vas a saber dónde meterlos cuando tengas que crear un fichero nuevo. La parte de modularización de aplicación, pues un poco, como hemos dicho, módulos pequeños, focalizados. Mi recomendación es que tengáis un módulo app vacío
para incluir todos los demás y que pueda tener como mucho una configuración. Básicamente, ¿qué tipos de módulos deberíais tener? ¿No? Pues el módulo app, ese anillo único que los domina a todos, ¿no? Módulos verticales con funcionalidades concretas, módulos reutilizables, pues, servicios comunes, directivas comunes, y luego un módulo, por ejemplo, que es muy cómodo con las dependencias de terceros. ¿Vale? Un poco para que lo veáis aquí, en la aplicación yo me cargo el core, que son mis dependencias genéricas, me cargo mis widgets como cosas horizontales y luego pues, varias funcionalidades que estoy usando. El core, pues el core es el que mantiene mis dependencias de otras librerías, que pueden ser módulos de Angular como ng-animate, ng-sanitize, módulos horizontales de registros de excepciones en mi aplicación o módulos de terceros. Pero esas dependencias de cosas externas las tengo centralizadas en un único punto. De tal manera que si yo tengo que desarrollar un dashboard de no sé qué y necesito usar eso, lo incluyo por aquí y ya me va a funcionar bien. Y no tengo que estar poniendo esas dependencias. Transitivamente esto acaba funcionando correctamente. ¿Vale? También comentaros que los módulos de Angular, yo creo que lo sabéis, son como una forma de organizar una gran caja de cosas. O sea, no es, o sea, si tenemos un mismo elemento con el mismo nombre, el mismo controlador definiendo módulos distintos, vamos a tener un problema. O sea, no vas a saber cuál es el que tiene que importar. ¿Vale? Ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta porque podemos tener un montón de conflictos y por eso mismo conviene tener nombres que sean muy específicos para evitar colisiones. Sobre JSHint y JSCS, pues mi recomendación es usarlos siempre desde el principio en vuestro proyecto. En la página web que luego de John Papa, donde tenéis la guía con más comentarios y más detalles, tenéis configuraciones genéricas del JSHint RF y para JSCS también, para no tener que estar vosotros trasteando si no queréis. Lo descargáis, el .jshint y el otro fichero y se os aplica en vuestro vídeo automáticamente. ¿De acuerdo? Y esto lo que va a evitar es errores de manera temprana y conseguir una cierta uniformidad en el estilo de todos vuestros proyectos. Una práctica interesante, bueno, esto es con... ¿Sabéis? ¿Habéis utilizado alguna vez el $window en Angular? ¿El servicio $window o $document? El $window, ¿qué tiene? ¿Sabéis decirme qué tiene? Si yo lo pido, ¿qué recibo? El window. El window. Dice, pues, ¿para qué? ¿Por qué tengo un $window? Si me das el window, ¿por qué no uso yo dentro de mi código el window? Pues una de las grandes ventajas del $window, que parece una tontería, es que yo puedo hacer testing unitario fácilmente. Porque le puedo inyectar un window mock al hacer mi test unitario. Cuando él pide el servicio $window, le meto yo en mi clase, ya no ataca al window. Y digo, pues este window pues, va a la pantalla y tiene un alto que es este, y la posición del scroll es esta otra. Puedo mockear todo eso y ver cómo funciona una directiva o un servicio que haga uso de ese tipo de cosas. Si yo tuviese una referencia a window directamente desde mi código, desde mi controlador, desde mi servicio, desde mi directiva, estoy fastidiado para testar eso, porque dependo de que exista un navegador con esas condiciones. Entonces, es una tontería, pero a la vez es muy potente. O sea, es extremadamente sencillo y extremadamente potente. Y esta técnica que hemos visto con el $window no la usamos para librerías de terceros. Si yo estoy importándome D3JS, estoy importándome una librería para usar distinta para usar Canvas, estoy una que me haga, no sé, cualquier virguería, lo que hacemos es cargar esa librería en el scope global de JavaScript y desde mi código fuente referenciarla. Y tengo un problema, y es que para el testing unitario estoy ejercitando esa librería. Y como tenga efectos secundarios de la naturaleza que sea, pues estoy fastidiado.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si yo tengo una librería como Moment, como Toast, en vez de utilizarlas directamente desde mi código fuente, las registro como constantes. Y así, en mi test unitario, cuando un componente pida el servicio Toast o el servicio Moment, yo le puedo inyectar mi librería de turno. O sea, una que yo inyectaría por aquí sería el now, el date, now, ¿no? De now que hacemos todo de vez en cuando, que es el new date, que es lo que podemos hacer. Quítate el new date y enchúfate una constante que te devuelva una nueva fecha. Y así podrás testar tu librería modificando la fecha, porque ya dentro de tu código fuente no harás nunca un new date. Tienes algo por aquí que te lo hace. Es trivial, pero ya puedes testar cosas en el pasado, en el futuro, ahora, cuando quieras. Sí, o sea, esto es para un tercero. ¿Por qué las de un tercero? ¿Y por qué constantes? Porque, vale, no lo metí. Porque una de las cosas, no puse ejemplo, es que cuando las librerías de tercero normalmente tú las cargas antes en tus scripts, por lo tanto ya están siempre definidas. Y yo las librerías de terceros las puedo usar dentro de un controlador, dentro de un servicio, pero a lo mejor las necesito en un provider cuando estoy configurando la aplicación. Entonces, la única manera que tengo yo para disponibilizar esas librerías de terceros en cualquier fase de la aplicación de Angular es registrarla como constante, porque es lo primero que hace. Pero es el problema que te estoy comentando, que si yo necesito una de estas librerías dentro de un provider estoy fastidiado, porque no se ha registrado el servicio todavía. Puede ocurrir que... Y de esta manera me aseguro que siempre está, para todas las fases. Para una configuración, para un run, para un provider, para cualquiera de ellas. Va a estar en su sitio. ¿Se entiende? Vale. Sí. Y luego, pues bueno, otro tipo de constantes que son bastante habituales es los eventos. Si yo tengo que propagar eventos para arriba o para abajo en mi aplicación, lo mejor que podéis hacer es declararlos como constantes y referenciarlas desde vuestras directivas o controladores, lo hacéis desde un controlador, ¿vale? Para hacer ese emit hacia arriba de eventos y escucharlos, o ese broadcast hacia abajo. Vale. Claro, una vez que hemos hecho este tipo de cosas y hemos estructurado nuestra aplicación en distintos módulos y estamos inyectando los servicios de terceros, la cuestión es cómo registrar las rutas. Claro, yo he cortado por aquí 4 controladores que resuelven esta funcionalidad vertical y están en un módulo. Y estos 4 otros que están en otro módulo. Lo ideal sería que además cada módulo registrase sus propias rutas para que fuese completamente autocontenido. Entonces, en el run del módulo, que es cuando arranca, es cuando podemos registrar las rutas. Entonces, si yo hago este tipo de cosas, mi módulo customers va a registrar sus 4 rutas y tengo realmente un módulo que además me puedo llevar entre distintas aplicaciones porque cada uno va a saber dónde colocarse. Y además, si las rutas están bien hechas, si no tengo conflictos, que no debería, pues es fácilmente reutilizable, ¿no? Aquí hay un router helper, usándolo con el UI router, que aquí bueno, tenéis el código fuente de ejemplo de cómo funcionaría, ¿vale? Que básicamente te registra, esto lo tenéis en la página, ¿vale? Entonces, de esa forma lo que vamos a hacer es, cada uno de los módulos, sobre todo si son funcionales, lleva sus controladores, lleva sus plantillas, lleva sus estilos y lleva sus rutas. Me lo descargo y lo activo. Y puedo desarrollar de manera más desacoplada cada uno de estos módulos. Y automatizaciones, ya para terminar, simplemente como recordatorio,
una vez que hemos utilizado estándares y convenciones, usemos automatizaciones para todo. Herramientas de build para compilar un código JavaScript, el SAS, minimizar, todas las virguerías que queráis. Si en un momento dado tenéis que inyectar plantillas HTML directivas dentro de la propia definición de JavaScript, que es una buena práctica además. Automatizaciones. Plantillas, con plantillas lo que quiero decir es, tenéis plantillas para que cuando tengáis que crear un servicio de cero, una factoría, un controlador, para los IDEs ya tenéis snippets que automáticamente te las crean, ¿vale? Y así tenéis que crear un poquito menos y os aseguráis que el formato sea siempre el mismo. Y Yeoman, pues para arrancar proyectos y no pensar mucho una y otra vez sobre las estructuras, ¿no? Y yo por mi parte, pues bueno, era hay más recomendaciones sobre el estilo, pero las cosas que yo consideraba que son más importantes para que todos en nuestros proyectos privados o open source podamos seguir unas buenas convenciones, unos estilos comunes de toda la comunidad y realmente nos sintamos como en casa cuando yo lea vuestro código y vosotros leáis mi código, ¿no? Así que bueno, a partir de aquí ya dudas de todo lo que queráis. Aquí tenéis una URL para que dejéis vuestra opinión del Meetup, de la charla y del Meetup en general, ¿vale? Así que nada, disparad el que se atreva y si sé contestar, pues mejor. Has comentado los conflictos enormes de las directivas, los pones con un prefijo. Una cosa muy curiosa que nos ha pasado es que nosotros poníamos ese prefijo solamente en el nombre de la directiva, pero no en los parámetros. Entonces teníamos una directiva que tenía un parámetro que era icon y un módulo que importamos el tercero que tenía una directiva que se llamaba icon. En colisión. Entonces, sí. A raíz de ahí, nosotros también estamos poniendo el mismo prefijo, tanto en la directiva como en los parámetros. Es una práctica que hemos adoptado porque, bueno, pues... Sí. Es una pena porque eso lo que te hace es que el HTML sea más verboso. Si hacéis eso, que tampoco está mal porque te evitas problemas, por ejemplo con el icon, que es como muy genérico, demasiado genérico. Lo que no sé si todos lo sabéis, a ver, voy para atrás. Minificación, router, directiva. Aquí, de acuerdo. Digo, vale, lo hacemos. Entonces, claro, esto de aquí tienes una primera posibilidad que decir, es decir, myExampleMax. Pero eso es duro. ¿Por qué es duro? Porque aquí voy a tener que utilizar myExampleMax. Y en la plantilla de la directiva también tiene que poner myExampleMax en el código HTML que esté metido aquí dentro. Eso es como lo primero que harías, ¿no? Lo más ingenuo. Entonces, dices, jo, pero estoy copiando lo mismo en todas partes. No me gusta. ¿Lo puedo evitar? Sí, lo puedo evitar. Yo max lo dejo exactamente igual. Pongo el igual y a continuación pongo myExampleMax. ¿Se entiende? Es decir, no me suena. Vale, se ve bien, ¿no? Vale. Esto. No sé si esto lo conocíais todos, pero esto lo que está haciendo es que en el HTML yo tengo my-example y luego el atributo my-example-max y el valor que sea, pero luego al controlador yo percibo esa propiedad como max y me quito toda esa morralla, digamos, porque ya para adentro, ¿no? De puertas adentro, no me sirve de nada, lo que hace es molestarme, hace que todo sea más difícil de leer y hace que todo además sea más fácil de que me equivoque en algún sitio, ¿vale? Yo no sé si esto lo estabais usando. Me ha pasado una cosa muy curiosa de alumno total y es que lo estamos poniendo al revés, pues lo probamos, pero no estaba funcionando bien y es que lo teníamos al revés. Claro. O sea, pusimos myExampleMax
igual Max. Sí. Está un poco mal. Vale. Con la parte. Vale. Bueno, esa no se te olvida. No, ya no se me olvida, ¿no? ¿Alguna pregunta más que queráis? Yo creo que ya prisa por salir para ir a la piscina no hay, ¿no? ¿Alguna preguntita más? ¿No? ¿No? Pues nada, espero que no haya sido demasiado soporífera. Y ya muchas gracias por venir y nos vemos a la vuelta del verano. ¿Vale? Gracias.